este arco que presenté. Vale, seguimos. En este rectángulo resulta que tiene exactamente las mismas proporciones que tenía el grande. Este rectángulo que nos ha quedado aquí. Pues a este rectángulo le voy a quitar un cuadrado. Y cuando le quito un cuadrado, tiene donde tiene exactamente en la parte superior de los capítulos. Y hago lo mismo, igual que he hecho este teatro, ahora lo mismo. Ahora voy a hacer otra vez. Tenía este rectángulo grande, pues tenía este, ya tengo este de aquí. Ya se lo he quitado un cuadrado, a ver qué pasa. Fijaros que además está formando una espiral. Esta es la espiral ahora. La espiral que tiene de los ciclos, que tienen algunos series. Las fases del crecimiento de la naturaleza responden a modelos matemáticos. O los modelos matemáticos pueden explicar algunas de los crecimientos de la naturaleza. Pero fijaros, este tipo de conducción. Y cada vez que en este rectángulo quito este cuadrado, me queda este. Claro que esto vuelve a coincidir con otra de las líneas del parquet. Y además, esa proporción áurea proviene de una secuencia de números, que es la sucesión de Fibonacci, un personaje del que vamos a hablar hoy en la charla, que era el hijo de Fibonacci, también llamado Luca Pisani. Y entonces esas sucesiones, la 1, 1, y a partir de 1 cada uno son la suma de los dos anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, así sucesivamente. Claro, en el momento que hemos partido esto ya han aparecido 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ya aparecen dos números de la sucesión de Fibonacci. Es decir, cada vez que uno provoca esa proporción áurea, está empezando a provocar que salgan números de esa sucesión. Pero bueno, esto era el preámbulo. Empezamos con el tiempo. Bona nit i benvinguts una altra volta. Per a aquells que són nous, aquesta conferència forma part d'una sèrie d'etnociències, o sigui, aquelles formes culturals en les que ja, encara que no tenen un llenguatge científic, amaguen, oculten ciència de primer ordre en quant a capacitat de predicció, d'elaboració de teories, de jerarquització. Hem fet 6 sessions, queden 2 més. Però en cada cas, com que la temàtica era molt nova, això de parlar d'etnociència sonava molt estrany, vaig abusar de l'amistat que tenia els amics que han participat en aquestes qüestions. I per a tractar d'ells, es van enfrontar a un repte novedós. No existien, no existeixen ni precedents, ni tan sols quasi el nom que existeix en la literatura científica habitual. Això de veure quins patrons culturals tenen darrere coneixements científics, encara que no estiguen formulats científicament, que siguin anteriors a les formulacions científiques, era un repte, la veritat, engrescador, però a la volta un repte perillós. Fins ara s'ha resolt i estan resolent-ho de faula, molt bé, estic molt content de la sèrie. I en aquest cas, com en tots, podria agrair la força amb què hem agarrat aquesta temàtica, com s'ha enllaçat a ella, com hem estat parlant de què és el que podíem pretendre i com podien encaixar entre totes, i la d'avui és una mostra més excel·lent, ja trec algunes coses de lo que són etnociències, en aquest cas, present de matemàtiques. Gràcies. Primero es agradecer a Dani y a la universidad el haberme invitado a compartir con vosotros esta experiencia. Meterme en este libro fue un reto de Daniel, a veces me quedaron ganas de apretar el cuello, porque la verdad es que mucho no hay mucho donde buscar, y un poco tienes que ir creando a la vez que te vas metiendo por internet, vas mirando libros, vas buscando, y
al final determiné hacer dos sesiones en vez de una, 2 medias sesiones. Puesto que las matemáticas hablan de números y de formas, pensé que podíamos organizar la sesión en buscar cuáles son las raíces del número y después buscar alguna de las raíces de la forma y cómo los hombres nos hemos enfrentado, cómo las culturas, los pueblos se han enfrentado a esa experiencia, al número y también a la forma. Entonces, esta primera parte es un poco la búsqueda del cero. Vamos a buscar el cero. Y el cero es, junto probablemente con la rueda y todavía con el fuego, sean los 3 grandes inventos de la humanidad. Entonces vamos a ir viendo cómo las distintas civilizaciones se han ido enfrentando a la idea del número y cómo distintas civilizaciones, distintos pueblos, se han encontrado con que tenían las mismas herramientas en un momento determinado y tenían los mismos problemas y cómo en distintos sitios, en distintos lugares, en distintas épocas se han dado respuestas muy parecidas. Es decir, la inteligencia humana no parece que sea algo que unos tienen y otros no, unas cosas tienen y otros no. Parece que es algo que es mucho más común. Entonces, bueno, aquí tenéis un cuadro que iré viendo aparecer de vez en cuando de Spectors, que es los 10 números, del 0 al 9, todos hechos un collage. Ya lo iré viendo aparecer un poco más y será más familiar. Bien, para remontarse al número hay que ir a la prehistoria. Aquí tenéis unas imágenes de Cartoon de Pisón, es un dibujante que estuvo dibujando para el país durante una época. Esta viñeta de la época de cartelera turia del número 12, de hace, puede que tenga 30 años o algo así, en la que se ve a unos hombrecillos del estilo de Cutlass, en la que están en una cacería de mamuts, de números mamuts. Están intentando dominarlos. Es un poco lo que parece que nos ha ocurrido. Ese dominio es cruento, o sea, hay algunos de los hombres que han caído por el camino. Es algo difícil, algo costoso, pero la humanidad ha salido adelante. Bien, vamos a ver las primeras ideas sobre el número de los pueblos primitivos. Los primeros pueblos primitivos tenían nombre para el 1, tenían nombre para el 2, pero en el momento que ya se amontonaban ya decían muchos, ya no tenían más. Es más, los mismos egipcios al principio dibujaban un escarabajo, que era uno de los símbolos que ellos tenían, dibujaban 2, pero cuando tenían muchos ya ponían 3 y no ponían ninguno más. Es decir, la construcción del número ha sido algo difícil. El número es algo que para una sociedad como la nuestra es algo habitual. Estamos muy acostumbrados a manejarlos y los niños desde pequeños lo utilizan. Pero es algo que ha costado mucho más de lo que nos parece. Esto que estaba diciendo, ahí han quedado restos en nuestras lenguas. Por ejemplo, en francés, la palabra que se utiliza para 3 es muy parecida a la que se utiliza para muy y para mucho. La palabra que se utiliza en inglés para 3 veces y para muchos es thrice. Es decir, han quedado restos en nuestras lenguas de aquello que estaba ocurriendo, de aquello que ocurría hace tantos miles y miles de años. Eso lo iremos viendo también en otras partes. Y es que la sensación numérica, dicho en los matemáticos, que es la cantidad las cantidades que uno puede separar a simple vista. A simple vista yo puedo separar 2 de 3, es fácil, pero me ponen 8 y 9 y me va a ser difícil de separar. Eso se ha hecho experiencia con cuervos. A los cuervos les ponen 2 granos de trigo y 3 y se van al sitio donde tienen 3. Les ponen 3 y 4 y se van al sitio que tienen 4, pero les ponen 4 y 5 y ya no saben dónde ir. Y es que la sensación numérica es algo que se tiene hasta un cierto nivel. Entonces vamos a hacer una experiencia de magia, no sé si conocéis este lugar de internet, la Cueva de Simeón, ¿alguien lo conoce? No sé, la Cueva de Simeón es un lugar donde hay algunos trucos de magia, entonces te van empautando y resultan cosas muy curiosas a veces. Entonces necesito a alguien que esté en primera fila
para que vamos a ver si funciona el truco de magia. Te voy a presentar unas cartas, tienes que elegir una y pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Entonces yo te las presento, eliges una y enseguida pasaré, ¿no? ¿Has elegido ya? Entonces, tú estás en internet, esto no está hecho para hacerlo aquí. Estás en internet, mira, has pasado esta página y te dice, ahora piénsalo contigo en voz alta. Tú no lo puedes decir en voz alta porque si no me entero y la quito. O sea, piensa, lo que vas a hacer es pensarlo en voz alta, en voz baja, pero vas a pensarlo para que yo pueda quitarlo. Luego, estés preparado y lo mismo. Y ahora... ¿No está, no? ¿Está acá? Perdón. Ha desaparecido, ¿no? ¿Alguien pensaba otra distinta a la suya? A ver, ¿qué pasa? ¿Tú cuál pensabas? 7 de picas. 7 de picas. ¿Alguien pensaba la misma o alguien pensaba otra? Cuando he visto el 7 he dicho, sí que me he dado cuenta de que era de corazones. O sea, ¿qué pasaba aquí? Cambia todas. Se cambió todas. Pero tú lo miras así y no te das cuenta. O sea, te das cuenta Yo que sí. he dicho sí, digo el 7. Ya. Te das cuenta que era de corazones. Si hubieran sido ases, y ases de las de bastos, el as de copas, el dor de espadas, enseguida te hubieras dado cuenta de que las había quitado todas. Aquí los números son lo suficientemente parecidos y grandes como para que esa percepción se haya roto un poco. Entonces no es fácil darte cuenta de que te las han cambiado todas. Claro, ahí, antes lo que había era un 7 de color negro, pero de la otra. Había un 9 de corazones en vez del 9 de picas. Ahí veo 7 de picas. Sí, pero bueno, están cambiadas de sitio y además lo que se ha hecho es hacerlas desaparecer todas. Esto que venía, insisto en lo que estábamos. La percepción numérica es una percepción que no llega muy allá, no llega a números muy grandes. Uno no puede separar los números cuando son grandes. Entonces, aquí vamos a contar. Los números nos han servido para contar y para calcular. Y ese contar, los hombres lo han hecho principalmente con su cuerpo. O sea, fijaros que la mano admite la percepción numérica perfectamente. Es un 5, un número muy sencillo, pero además es 4 más 1. O sea, 4 aquí y 1 aquí, que es muy fácil de manejar. Si nosotros fuéramos como este tenía, no sé si lo recordáis, pero tenía 4 dedos. Mucho más largo, pero tenía 4. Seguramente no contaríamos como contamos. Diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No diría 8, diría 10. O sea, en el momento en que llenara sus dos manos, ya diría, tengo una unidad, tengo las manos completas. Y pasaría a decir 10. El 9 sería el 11, es decir, estaría contando lo que llamaríamos una base distinta. Pero no siempre ha sido la base 10. Fijaros, aquí tenéis pueblos que han hecho cosas distintas. Ahí tenéis a los pueblos de Nueva Guinea, fijaros cómo cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ojo, ellos utilizaban los números solo para contar. Y cuando se encontraron con que tenía 9 cabras, ellos no decían, tengo 9 cabras, el 9 lo tenían aquí en el oído derecho. Ellos decían, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, necesitaban contar desde el 1 al 9 para decir que tenían 9 cabras. Es decir, estaban haciendo un recuento de cada vez tienen que hacer toda la secuencia. Y la base 10 no es la única. Fijaros, ahí tenéis una serie de pueblos en África, en Nigeria, en América, Groenlandia, en Asia, que utilizan la base 20. Y es que la base 20 también es una base muy natural. Si uno se inclina un poco, se ve los manos, se ve los pies, y dice, un nombre completo es 20. Y entonces hay muchos pueblos que utilizan la base 20. Es más, los malinquíes del Alto Senegal lo que utilizan es, para la palabra 20, tienen un nombre completo. Para la palabra 40, la palabra es lecho. Y es que el lecho es dos personas, tantos dedos como dos personas acostadas.
bueno, es el utilizar nombres de algo cotidiano para los números. Por ejemplo, los capeles en África utilizan la palabra embarazo. La misma palabra de embarazo es la misma palabra que utilizan para el número. Es decir, eso es una cosa que ocurre en cualquier momento. Bien, seguimos avanzando en la historia y estamos contando con las manos, pero llega un momento en que hay que deshacerse de las manos para llegar a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, llega un pastor y tiene un rebaño de ovejas. ¿Cómo lo cuenta? Pues los hace pasar por un sitio estrecho y cada vez que pasa una cabra pone una piedra en una bolsa en algún sitio. Cuando termina, coge las piedras y tengo tantas cabras como piedras en la bolsa. Pasan 2 semanas y las vuelve a hacer pasar por el sitio y va sacando piedras. Si cuando saca piedras aquí todavía le quedan, significa que alguna cabra del vecino se le ha juntado con las suyas. Si ha acabado todas las piedras y todavía... Al contrario, si han pasado todas las cabras y le sobran piedras, aquí lo que ha pasado es que les faltan cabras. Bueno, pues eso también ocurría cuando iban a la guerra. Los romanos, de la palabra cálculo de los romanos, el cálculi es la piedrecilla, la piedra pequeña. Cuando iban a la guerra, lo que hacían es que cada soldado dejaba una piedra en un lugar. Entonces, cuando volvían de la guerra, los soldados recogían su piedra, recogían una, no la suya. Todas las piedras que quedaban en el montón eran las pajas que tenía el ejército en ese momento. Este es uno de los instrumentos más antiguos para contar. Ese es el hueso de Isango. Se encontró hace el siglo pasado, no mucho, en las fuentes del Nilo. Dicen que ese es el primer aparato realmente matemático, porque tiene marcas de 29 y 30 y se supone que se utilizaba para las lunaciones. Era el primer instrumento para hacer cálculos astronómicos. Perdona, ¿le has llamado hueso de...? Isango con H, ISH, el hueso de Isango. Es un hueso con marcas, está documentado bastante en internet. Y nos queda el resto. Por ejemplo, tenemos para contar, cuando uno tiene que hacer algo muy aburrido, muy monótono, aburrido, lo he añadido yo, pero algo monótono, en el que puedes perder la cuenta otra vez, estamos otra vez con las palabras, uno necesita ir apoyándose con cuentas, con algún aparato para poder hacerlo. Y después, aparte de instrumentos para contar, instrumentos para calcular. Lo que veis ahí a la izquierda es la tabla de Salamina, que es el primer mecanismo que hubo para poder hacer cálculos, y es el precursor del ábaco que han utilizado en todas las civilizaciones. Bien, ahora vamos a ir viendo cómo, lo que comentaba al principio, cómo distintas civilizaciones van a ir acogiendo, van a ir resolviendo las cosas de la misma manera. Fijaros los sumerios. Cuando tenían que hacer un trato entre dos personas y acordaban un pago determinado, ese pago tenía que estar fijado de una determinada manera con una cantidad. Lo que hacían era coger una serie de cuentas, esas cuentas que veis ahí tenéis los valores, el cono, la bola, cada tamaño y cada forma, y el tener agujero o no tenerlo significaba un determinado valor. Entonces estas cuentas se metían aquí dentro de una bola de arcilla y la bola de arcilla se tapaba, se cerraba. Eso se guardaba y cuando se quería hacer efectivo el pago, se rompía la bola, se sacaban las cuentas y se veía cuánto había que pagar. Era una manera de hacerlo. Fijaros en cómo resolvieron los incas, como 4.500 años después, resolvieron el problema de algo parecido. Una civilización, un pueblo que necesitaba, tenía bastante avanzado técnicamente, bastante urbanizado, o sea, la gente ya vivía en las ciudades, y además tenía desarrollado bastante el comercio, necesitaba hacer registro de cuánta gente había, cuántos animales tenía, qué día era cuando había que sembrar, los registros astronómicos,
necesitaban tener registradas una serie de cosas. ¿Y cómo lo hacían? Con una cuerda y con una serie de cuerdas que caían aquí haciendo nudos. Esos nudos significaban números y entonces el registro estaba, incluso por colores, las cuerdas registraban las cantidades que ellos querían recordar. Es decir, como dos civilizaciones separadas 5.000 años y medio mundo por el medio están resolviendo las cosas de una manera parecida. Ahora bien, los sumerios, que vamos a continuar un poco más con ellos, se dieron cuenta de que metían las bolas dentro, esas bolas de distintos tamaños, de distintas formas, con agujero sin agujero, y las metían en un cuenco y tenían que romperlo cada vez, ¿no? Entonces, lo que se inventaron es, en lugar de, bueno, metían las piedras dentro, pero antes de cerrarlo, hacían marcas fuera para decir qué es lo que había dentro, y entonces no lo tenían que romper. Claro, si hacían marcas fuera, ¿para qué querían encerrarlo? El paso siguiente fue hacerlo en una tablilla. Simplemente con que lo hiciera alguien con quien estuviéramos de acuerdo, que era una persona, un escriba, o que fuera alguien de reputado prestigio, un notario, pues teníamos suficiente. Pero vamos a ver cuál es el sistema de numeración que utilizaron. Es un sistema de numeración complicado. Tiene base 60. Va marcando 1, 2, 3, 4, pero fijaros, cuando llega al 3, el 4 ya no hace 4 palotes, hace 3 y 1. Otra vez estamos volviendo otra vez a lo de la sensación numérica. 3 y 2, 3 y 3, 3, 3 y 1. Así hasta el 9, que es 3, 3, y ya, cuando llega al 10 ya le parecen demasiado, se utiliza un símbolo distinto. 10. 11, 12, y así, bueno, 11, 12, y así hasta llegar hasta el 59. Cuando llegaban al 60, decía: pongo aquí las unidades y aquí la de orden superior. O sea, cada vez que pongo aquí una aquí significa 60. Si pongo 2, diría 120 y las que pongo aquí. ¿Entendido? El sistema de numeración posicional se basa en eso, en coger una unidad de orden superior significa tantas de la anterior. Cuando nosotros decimos el 13, ponemos un 1 y un 3. Este 1 de aquí significa 10 de las otras. Pues este 1 de aquí para ellos significaba 60. El problema es que esto está muy bien, pero fijaros que estamos en el año 3000 a.C. y esto no avanzó demasiado porque tenía un grave problema. El problema era el siguiente. En el momento que esto se separara un poco de aquí por el escriba, dejaba un poco más de espacio, el siguiente se podría creer que esto es 3, que estos son 20 por 60, 20 del orden superior, y este sería 1 por 60 por 60, la del siguiente superior, como si fuera la de las centenas para nosotros. Eso fue un problema grave para los sumerios que no pudieron resolver hasta casi 3.000 años después. El que no dejaban claro los espacios que había aquí. Y en un momento determinado, si tenías que no había ninguno, o sea, podría tener, por ejemplo, 1, y aquí ninguno, y aquí 12. Esto sería 12 unidades, nada de 60 y 1 de 60 por 60. Se estaría hablando de 3.612. Ese sería el número. Ahora, este que lo haya dado aquí, ¿qué significa? ¿Cómo lo resolvieron? Tienen un problema. Y es que el 0 estaba sin inventar. Por eso el principio de esta parte era el 0. Bueno, vamos a ir viendo otras civilizaciones que lo que han hecho. Ahora nos vamos a encontrar con otras dos, que también separadas mucho en el tiempo y en el espacio, y ya les dije cómo hacerlo. Esta es la maza del rey Narmer. El rey Narmer había hecho una expedición fuera de su reino, había ganado una serie de batallas y había conquistado algo de, creo que era la zona de Persia. Entonces, esta la maza es como un cuenco, que supongo que tendría un palo por ahí, y entonces ahí hay registrado una serie de cosas. Fijaros, los numerales de los griegos, no sé si se ve. Un hombre con las manos así en alto es 1 billón, la rana es 10.000, 10.000 es como un dedo levantado, 1000 es una especie de flor, y ya después 100 en la espiral, 10 es el símbolo de un arco, y las unidades de un arco. Entonces fijaros lo que pone aquí.
Pone un tono y dice el símbolo del 100.000. Es decir, el pueblo aquel con el que le habían ganado debía pagar un tributo de 400.000, 100, 200, 300, 400.000 toros. Tantas cabras como esta, fijaros, 1.422.000. Y tantos, este es el símbolo del esclavo, tantos esclavos como 120.000. Ese era el tributo que tenían que pagar. Y eso quedaba registrado en la baja, para que los otros supieran que ese pago lo tenían que hacer efectivo. Nos pasamos a otra civilización parecida, pero eso, 3.500 años después, y nos vamos a los aztecas. Los aztecas tenían un sistema de numeración de base 20, y estos eran sus números. Del 1 a 10 hacían lo mismo que los griegos, pero en vez de compararlos con redonderillos. Y entonces ellos utilizaban la base 20, los pueblos del principio que decíamos que utilizaban la base 20. Es decir, cada vez que ponían una bandera de estas, decían que tenían 20 círculos. Cuando ponían una pluma de estas, era 20 veces 20, la unidad del día siguiente. Y cuando utilizan una de estas, es 20 veces, 20 veces, 20 veces. Es decir, 8. Entonces vamos a fijarnos en una parte de ese es el Codex Mendoza. Aquí están, en esa zona de ahí, los nombres de las 7 ciudades que tenían que pagar un tributo a la ciudad de Tenochtitlán. Entonces vamos a fijarnos en una parte, esa parte de aquí. Fijaros, capas de color oscuro, ¿cuántas? Cada una de estas tiene 4 banderas de 20. Es decir, 3 lotes de 80 capas. Está señalando. Eso es lo mismo que estaban haciendo los griegos, los egipcios, en la maja del Reino Árabe. Fijaros en esta otra. 2 lotes de, este es el símbolo de 400 sacos de pimienta. Reflejan a un saco de pimienta y cuántos como ese tienen que poner, tienen que pagar. Y después hay muchos más. Aquí parece, por ejemplo, que hay un 480. Ahí, y después hay, este por ejemplo es uno nada más, y un traje de rey. Tenían que pagar. 2 trajes de rey, uno de cada. Bien. Otra vez volvemos a tener los mismos. 2 civilizaciones, los pueblos que vuelven a encontrarse con problemas parecidos, que tienen una cohesión social parecida y que resuelven los problemas. Grecia, Roma y China no avanzan demasiado. Es que tienen un sistema de numeración bastante malo. Bastante malo porque utiliza símbolos a veces innecesarios. Por ejemplo, el del 5, el del 50, el del 500, que rompen el esquema de los otros esquemas de... Es cada 20, 20 veces 20, otras 20 veces 20 veces 20. Eso tiene un grave problema. Y es que es imposible hacer cálculos. O sea, no sé si alguien ha intentado alguna vez hacer cálculos, hacer una multiplicación con números romanos, que es casi imposible. Casi imposible además porque es que los romanos encima ponen una complicación adicional. Y es que cuando un símbolo más pequeño va a la izquierda de otro más grande, está restando de su mano. Y ahí ya desmadra todo. O sea, ya es imposible calcular. O sea, eso que nos parece ahora tan fácil de coges un número, pones otro, haces una raya y si te acuerdas empiezas ahí a multiplicar y al final te sale. Por cierto, ¿cuánto hace que no multiplicas? Bastante, ¿eh? En cambio los chinos tienen un sistema bastante mejor porque tienen números o numerales para los números del 1 al 10 y después tienen otro para el 100, otro para el 1000 y otro para el 10. Entonces para representar un número dicen 5 veces 1000, 7 veces 100, 8 veces 10 y después 2000. Y entonces por eso ya lo resuelven de una manera mucho más sencilla. Pero aún les falta algo porque sigue sin tener el cero, que es lo que realmente va a provocar todo el camino. Y ese es, el primer cero ocurre en Babilonia en el año 300 a.C. Y es que cuando, esto es lo que decíamos antes por aquí, 10 unidades, ni una de la siguiente y una de la siguiente. O sea, 10 unidades, ni una veces 60 y una vez 60 veces 60. Ese es el número 3610. Pero si el escriba no guardamos las distancias,
o el que lo leía no mantenía las mismas distancias que el escriba anterior, pues se podía confundir con 70, que sería este número. Entonces, solo, fijaros, desde 3000 años haciendo números, los babilonios, y muchos más, y solo entonces, solo en el año 300 a.C., se les ocurre que, para el caso en el que haya un cero, para nosotros es un cero, para que haya un vacío, en el caso del vacío, se les ocurre poner una cifra distinta, es como una especie de un 2, pero inclinado. Cuando ponen eso significa esta pequeña. Entonces ya, ahí está claro, entre 1610 pasaría a representarse así, y ya se distingue mucho de este segundo. Este es uno de los avances más grandes que hay, el tercero. Y ahora vamos ya, para acabar esta parte, vamos a ir a las dos últimas civilizaciones, la última comparación de dos pueblos que resuelven los problemas de una manera parecida. Estos son los mayas, sabéis que cuentan en base 20, una base 20 un poco rara, porque los principales cálculos que hicieron los mayas fueron astronómicos. Tenían un sistema astronómico muy depurado, mucho mejor que el europeo de la época. Medían el año con mucha mayor precisión que el calendario europeo. Pero tuvieron el problema de que decían, lo primero van a ser las unidades, el 5. El siguiente, si yo pongo un 4, el 4, perdón, los números eran del 1 al 20 eran esos, del 0 al 20. Si yo pongo un 4 aquí, ese 4 significa 4 veces 20. Pero cuando ponen el siguiente, y si ponen un 3, ya no es 20 veces este, sino 18. ¿Eso por qué lo hacían? Porque, precisamente por esos cálculos astronómicos, 18 por 20 son 360. Y es el número que mejor se le puede parecer en ese tipo de cambios, es el número que mejor se le puede parecer a los días del año. Es más, los sabios mayas contaban con que un año tenía 18 20 de días, después 5 días más que llaman los días de la basura, los días de esos días que no valen para nada. Y además estaban incluso, en cierto modo, proscritos, no eran días de fiesta, eran días aciagos que llamaban ellos. Bien, pues vamos a ver cómo contaban ellos. Nos fijamos en este es el códice de Dresde, y ellos contaban de abajo arriba, y decían, miren, este es un 1, pues ya tenemos 1. Este de aquí es, según aquello, 5 y 5, 10 y 2, 12. 12 veces 20. El siguiente sería 0. 0, 18 veces 20. Y este sería un 1 de lo que es superior, que sería 20 por 18 por 20. 1 por 20 por 18 por 20 se puede marcar como 20 al cuadrado por 18. Total, sumamos, ese es el número 7441. Esto es lo que estamos representando con esta pequeña columna. Y aquí vemos que hay en ese códice un montón de señales más. Fijaros, esto es en el año 500 después de Cristo. En una época, esta vez de la misma época, en la India. En la India se utilizó un sistema de numeración en el que la manera de nombrarlo era, empezaban por la derecha, al principio, después ya cambiaban, ¿no? Decían 3, no tenían que decir nada más, 2 decenas, 1 centena. Ellos ya utilizaban el sistema base 10. Y además con los numerales actuales, muy parecidos a los actuales, que fueron variando un poco con el tiempo, pero fijaros cuál es el mecanismo. Ellos al principio decían eso, 3, 2 decenas, 1 centena. Y en un momento determinado dijeron, bueno, ¿y para qué queremos estar diciendo decena y centena? Con decir 3, 2, 1 ya tenemos bastante. Es mucho más cómodo, más cómodo, es más económico en el tiempo. ¿Qué problema tenemos? Que cuando tienes el 301, con decir 1, 3 se puede confundir con el 31. Entonces es cuando, aquí es el momento en el que se crea la necesidad de, vamos a tener que utilizar algo más. Para decir 301 no podemos decir esto, sino que tenemos que decir 1, vacío, 3. Pero fijaros, ese vacío es un vacío de que hay un hueco ahí no hay nada, pero ellos todavía no conocen el cero. Ellos tienen serios problemas para decir 20 menos 20. Es más, hay escritos en los que uno le está diciendo a otro, tú tienes 20 y ahora tienes que quitarle 20
y ya ves, o sea, no saben qué es lo que puede dar. O sea, ese cero, como lo tenemos nosotros ahora, ese vacío como cero, todavía no lo conocían. Tuvieron que pasar años y años. El vacío ese era la señal. Y es cuando ya se empiezan a generalizar los numerales árabes, que no son árabes, que son hindúes. Lo que pasa es que fue la civilización árabe la que los llevó primero a Extremo Oriente y después a Europa. No fue en poco tiempo, sino que tardaron bastante. Para que veáis un poco cómo se facilita el cálculo con este tipo de numerales, vamos a ver cómo multiplicaban los antiguos hindúes. Si tenían que multiplicar el 537 por el 46, por el 64, perdón, lo que hacían era una tabla de este tipo. O sea, lo mismo que nosotros hacemos aquí, ponemos un número, ponemos el otro, la raya, estamos haciendo nuestro algoritmo, el algoritmo perfeccionado después de muchos años, y ellos lo que hacían era lo siguiente, fijaros. Y a lo mejor incluso podría ser hasta bueno enseñarlo en las escuelas. Decían, que multiplicar 64 por 537. El 4 por el 7 son 28, ¿no? Esta va a ser para las unidades y esta para las decenas, 28. El 8 aquí y el 2 aquí. Pero además yo tengo que multiplicar 4 por 30. 4 por 30, 4 por 3 son 12, 120. Pongo el 2 de las decenas y el 1 de las centenas. Pero a la vez he multiplicado 60 por 7. 6 por 7 son 42, 420. 20 y 400. La siguiente multiplicación, y de aquí. Esa es la multiplicación que hacían ellos. Es decir, como ese mismo algoritmo que nosotros estamos utilizando, ellos lo hacían de otra manera, y desde luego, esa era suponía una gran ventaja en el cálculo. Una gran ventaja que en ciertos sitios todavía estaban con los ábacos haciendo las multiplicaciones. Y esto hubiera supuesto un avance muy grande. Este serían ya los cálculos. La cuestión es, el sistema que tenemos ahora es heredado, exactamente copiado de los hindúes. ¿Es bueno o se podría mejorar? O sea, ¿ha mejorado en algo el sistema en los últimos, estamos en el año 2000, en los últimos 1500 años? Ha avanzado mucho la técnica, han avanzado las máquinas, han avanzado todo. Pero ¿ha cambiado en algo? O sea, se han inventado cosas nuevas. Los ordenadores utilizan un sistema binario, que solo utilizan el 0 y el 1. Otros ordenadores el sistema hexadecimal, que utilizan los números del 0 al 9, las letras A, B, C, D, E. O sea, se utilizan un montón de cosas. Pero hay dos cosas que no cambian. Una es el valor de posición. El que cuando yo pongo el número en una determinada posición, vale tanto como yo digo. Y si el 3 está en la cuarta posición, empezando por la izquierda, son 3000. Y si el 3 está en la segunda, son 30. Una es el valor de posición y la otra es el C. O sea, esas dos cosas no han cambiado para nada. Se han inventado muchas cosas, pero no han cambiado. Es un sistema en el que tiene una gran economía de signos, solo utiliza solo 10. Se puede escribir cualquier número, todo lo grande que yo quiera, que es eficaz y encima ha permitido la automatización. Es un sistema perfecto. O sea, hay autores que dicen que no podrá haber nadie con un sistema mejor que ese. O sea, del calibre de eso es lo que están diciendo, ¿no? Pero nos habíamos quedado en el año 500 y estábamos en que del año 500 hasta el año 1500 que llega a Europa son muchos años. Son muchos años en los que, fijaros, esto es del año 1503, aquí estarían los calculistas y los abacistas y todavía están peleando. Y todavía está la aritmética, que está aquí puesta, está como terciando entre cuál de los dos, y parece que ya esta empieza a mirar un poco con mejor cara al calculista, pero no las tiene todas consigo. O sea, han pasado 1000 años, fijaros, los números en el paso de la India al Extremo Oriente tardaron 100 años, aquí tardaron 1000. Y todavía, en el año 1500, todavía estaban peleándose. Las condiciones no eran las mismas. Pues fueron los árabes los que lo trajeron aquí. La sociedad europea estaba mucho más desorganizada, había una inquisición, estaban los abacistas, que eran una casta, que lo que querían era mantener su estatus.
en el momento que todo el mundo pudiera hacer cálculos, se les iba el negocio. Había que mantenerlo ahí. Esos eran los grupos, lo que podíamos llamar grupos mafiosos de la época. Eran lo mismo que los escribas en Egipto. Si una cosa es democrática, una cosa la puede hacer todo el mundo, pierde valor. Entonces, eso hizo que se impidiera el paso durante mucho tiempo a los numerales hindúes. Aquí hay un cuadro que lo estrella. Son las distintas ideas que hay de por qué cuesta tanto, costó 1000 años a la sociedad adquirir ese sistema. Muchas de estas notas las he sacado de un libro de Johnny Flash, que es las cifras, la historia de una gran invención, y él concluye con unas cuantas ideas que me parecen importantes. Primero, que la inteligencia es universal, aquí la podéis ver. Y una de las cosas que quería comentar es que los números son una construcción que hace cada individuo él mismo con su experiencia. Y aquí me estoy acordando de una experiencia con una persona que está aquí en la sesión, se está poniendo la cara. Tenía 2 años y medio, Laura, y estábamos en casa de la abuela subiendo el ascensor. Subíamos en el ascensor y el ascensor marcaba un número, que nos íbamos al segundo, y el ascensor marcaba un 1. Dice, mira papá, marca uno menos. Todo eso que me estoy refiriendo con 2 años y medio. Digo, sí. Y entonces llega su primo, que iba al quinto, y le dice, Nacho, ¿tú dónde vas? Dice, al 5. Y dice, pues te va a salir el 4. Siguió la cosa, y al cabo del rato le dice, Nacho, ¿dónde vas ahora? Dice, voy al bajo. Y dice, ya me dirás lo que te sale. Eso es que los números no los inventamos, los creamos nosotros. A pesar de que lo veamos tanto en lo que pasa es que tenemos muchas experiencias actualmente. La gente hace 2000 años no tendría tantas experiencias de números, no necesitaba contar tanto. Nosotros tenemos experiencias desde que nacemos. Desde que nacemos, no, pero desde que cumplimos el primer año, ya nos están diciendo, ¿cuántos años tienes? Y estamos levantando el dedo. O sea, son experiencias que uno va adquiriendo. Bien. Esa era una de las partes que ya la arreglado así, pero va a ser bien. Y entonces la siguiente pues va a ser ¿verdad? Más corta o al menos más corriente, que se dice. Es la forma. La forma, y puestos a coger formas, pues como no sabía que me iba a dar mucho tiempo, que me iba a alargar con el anterior, digo, pues vamos a coger una forma y vamos a analizarla, a ver dónde se produce esa forma y cómo la reconocemos nosotros. ¿Dónde nos la encontramos? ¿Por qué no la encontramos así? ¿Y cómo podemos pensar sobre esa forma? La esfera. La esfera tiene muchas cualidades, pero una es concentrar fuerzas. Aquí las cuento todas y después todas esas ideas son las que vamos a movernos sobre la esfera. Entonces, eso de las fuerzas es la siguiente: un partido de bloque. Cuando todas las fuerzas convergen, se forma un círculo. O sea, si todo el mundo aprieta en el mismo sentido, al final termina formando un círculo. Ese es el ejemplo. Vamos a verlo ahora. Aquí tenemos un problema físico, es el problema de Platón. Una pompa de jabón, ¿cómo es? Una pompa de jabón es redonda. ¿Es redonda por qué? Porque hay un gas dentro, otro gas fuera, y la curvatura tiende a ser constante cuando hay dos cosas que se mantienen, que hacen fuerza por igual por todas partes. Actualmente los matemáticos están empezando a preguntarse, que hay una conferencia hace un par de años precisamente en la Universidad de Alicante, cuando hay dos pompas de jabón, una más pequeña y otra más grande, ¿cuál es la curva que hay entre las dos? Y están investigándose ahora ese tipo de problemas. Más cosas redondas. Las burbujas. En un lugar en el que las presiones se reparten por igual por todas partes, una cápsula de aire tiende a ser redonda, porque las fuerzas le dividen por todas partes por igual. Más o menos ese serio. Otra burbuja, más pequeña. Más cosas redondas, y que también tienen que ver con fuerzas. Las gotas. Una gota de lluvia es redonda, una gota de agua vacío, y vamos a ver más claro. Es un problema de fuerzas. Y es que las partículas de un líquido tienden a interactuar unas sobre otras apretándose.
Pero claro, las que están dentro del líquido se aprietan unas contra otras, pero las que están en el contorno, el exterior no ejerce presión sobre ellas. Entonces las del contorno tienden a converger hacia adentro, a hacerse redondas. Hasta que llega la fuerza de la gravedad, que es una fuerza mayor que la mantiene ahí apretándose, y entonces va a caer. Pero si no actuara la fuerza de la gravedad, las gotas podrían ser enormes. Esta es una gota generada en condiciones de ingravidez. No encontré otra fotografía mejor por internet. Es la única que encontré. Es una persona que está seguramente en alguna estación espacial soplando agua y se está formando ese líquido. Bien, más cosas redondas, ahora grandes. Los planetas, las estrellas, porque sean redondos. Las teorías lo que dicen es que en un momento determinado, en el principio de los tiempos, esos planetas, esas estrellas eran líquidas. Y líquidas en una zona en la que no hay presiones, no hay gravedades, pues tienden a ser redondas. Cuando se solidifican, mantienen la forma. Esta es la teoría. Más cosas redondas. Esta es la cosa redonda. ¿Por qué será esto redondo? Esto es... ahora vamos a dejar un rato la física, que tampoco mucho, pero la química la podríamos mantener porque esto es una cuestión de energías. Tenemos dos problemas aquí: el volumen para concentrar energía y la superficie para interactuar con el medio. Yo tengo que mantener una determinada energía y lo que quiero es perder lo mínimo. Si quiero perder lo mínimo, para una determinada forma, el mayor volumen con una superficie limitada es la esfera. Entonces, esta es la solución de la mayor parte de los frutos: hacer algo redondo, para que la energía que hay dentro se pierda con lentitud. Bien, seguimos. Esta fotografía me la has pasado aquí. Este es el cojín de monja, creo que se llama, ¿verdad? Estos son un vegetal que lo que quiere es estar normalmente en lugares donde le da mucho el aire, las inclemencias son fuertes y necesita protegerse. La manera de protegerse es la forma. Ofrecer la mínima cantidad de exposición hacia el exterior para ser agredido lo menos posible. Estos son los árboles del lado de la estación, son fijos. Son árboles que en unas determinadas condiciones de insolación tienden a hacer la copa redonda. Hay otros que no. Ahí están las coníferas que lo que tienden es hacer un cono. ¿Por qué? Porque el sol en esos sitios le da de lado y un cono, además de la competencia, hay mucha agua, surgen muchos. Tienen que tirar todos para arriba para ver el sol. Y ofreciendo una copa redonda, se taparían unos a otros y se perderían. Entonces, en cambio, estos no lo necesitan. Pero hay una cosa curiosa en estos árboles, una cosa curiosa además, de por qué hacen la copa redonda. La hacen redonda porque intentan exponerse lo menos al exterior. Un árbol necesita coger toda la luz que pueda del exterior. Entonces hace esa copa redonda. Pero fijaros lo que ocurre, que cuando hay 1, 2 y 3 árboles, no hacen 3 copas redondas, sino que hacen una sola copa redonda. Es decir, hay una especie de simbiosis ahí de unos con otros, de un pacto de una agresión, y las ramas, si lo miráis por dentro, se entrelazan unas con otras, de manera que se está formando una sola copa entre los 3. Más cosas, estamos hablando de proteger, ¿no? Uno utiliza una forma esférica para protegerse, el erizo. El erizo, ¿qué problema tiene? Que no corre. Y si no corres, es uno de los animales que puede ser, si tira un depredador cerca, se lo carga. Entonces, ¿de qué manera se protege? Pues con dos cosas: con los pinchos y con la forma. Se protege. El armadillo. En el momento en que ve peligro, se encierra en su concha. ¿Sabes? Esa es la otra ventaja de la esfera, la de proteger. Pero hay formas que evolucionan, que con el tiempo han ido evolucionando. Ese es un huevo de 18 centímetros de dinosaurio.
La forma redonda para un huevo es buena porque permite una expulsión más o menos sencilla. Si tiene un caparazón suficientemente duro, los depredadores que dicen que aunque uno tenga la boca grande no se lo van a poder, no le van a poder hincar el diente. O sea, es una buena solución. Ahora, este es el huevo que tenemos actual, de la mayor parte de las aves. ¿Qué problema tenía aquel? Pues que muchas aves que pusieron los huevos en acantilados, un huevo redondo se mueve con facilidad en cualquiera de los planos de simetría. Entonces, el que no estuviera anclado suficientemente, pum, 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 bajo. Esos animales probablemente no tendrían mucha posibilidad de sobrevivir. Entonces, huevos que, primero, que salen con más facilidad y que además solo se muevan, se pueden mover pero no en cualquier dirección, son más fácilmente controlables que los huevos redondos. Y este es el título de la esquizofrenia de la forma, porque hay algunos seres que quieren ser una cosa pero quieren ser la contraria a la vez. Este es el Cleptobola. Cleptobola, como la mayor parte de los gestos, necesita recogerse para que el agua que tiene no perderla. Pero a la vez necesita otra cosa, y es que el día que llueve, a lo mejor llueve un día al año, pero el día que llueve necesita captar el agua. Entonces, ¿qué hace? Pues fijaros la forma que tiene. Es redondo, pero a la vez hace surcos para que pueda entrar el agua el día que llueva y pueda captarlo después. Por cierto, 13. Hemos empezado la conferencia, los que estábamos aquí antes, con Fibonacci. 13 es uno de los números de Fibonacci. Y después ya, pues, esferas. Hemos hecho bolas, ya bolas de bolas. La frambuesa y la mora. Hacen bolas con bolas más pequeñas. Ya es el colmo de la repetición. Y ahora vamos ya a la utilización que hace el hombre. ¿Cuándo utiliza las esferas? La esfera es poco utilizada por el hombre. Fijaros que para nuestras construcciones son cajas. Cajas porque hay formas que son mejores que otras para ciertas cosas. Y cuando yo tengo que hacer varias habitaciones una detrás de otra, como haga esferas estoy mirado. Pero cuando lo que quiero hacer es una construcción para que las presiones, aguante bien las presiones, la haré redonda, porque las esquinas es un sitio por donde se puede romper. Eso, y cuando yo quiero hacer una casa, hay casas que sí que son redondas, las de los iglús. En un sitio donde haga mucho frío y donde el poco calor que yo produzca quiera que se quede ahí, lo que tengo que hacer es ofrecer la menor cantidad de superficie al exterior. Lo del jardín de monja es el ejemplo a seguir. Hacer algo redondo para que mi calor no se salga fuera. También utilizamos las cosas redondas y las hacemos redondas siempre que queramos que el juego sea justo. Si queremos introducir algún elemento de injusticia o de azar, lo que haremos será deformarlo, para que cuando dé un bote pueda salir despedido para otro lado. Es decir, estamos jugando también con el azar en las ruedas. Y por último, en las obras de arte, este es Escher, que es un grabador holandés que a los matemáticos nos gusta mucho, y es porque se ha metido en muchas ideas matemáticas. Aquí, por ejemplo, está reflejando a él mismo y a la habitación en una bola, o sea, en un tema de realidad esférica. Aquí tenéis otra figura de otro grabador de Escher, y es que alguien decía por ahí que la rueda, eso de la rueda no debe ser tan natural cuando no hay ningún animal que tenga ruedas. O sea, si fuera natural, algún animal tendría ruedas para moverse, y no hay ninguno. Pero eso, que no haya no significa que a la gente no se le ocurra. Estos bichos que aparecen por aquí, que tienen una forma de medio gusano, de estos que se enrollan en espiral, y medio lagarto, es un animalito que es una invención de Escher, que lo llamaba animalillos cachivache. En inglés supongo que tendría algo más sentido. Es un animal que se enrolla y cuando una vez enrollado se pone a correr. Se pone a rodar más que a correr. Y ahí, en una de sus buenas épocas, hace años, tiene varios cuadros en los que utiliza las esferas para poder representar cosas. Y por último, en la arquitectura. Las esferas, la verdad es que en la arquitectura se han utilizado muy poco. Esa es San Pedro, que es la cúpula, la mayor parte de las grandes cúpulas son semiesféricas.
Y esto es de Buckminster Fuller. Buckminster Fuller se dedicó a hacer estudios de estos. Es el mismo que hizo el icosaedrón del aire, que es la estructura esta que hay con barras y tensores de hierro en la avenida de Breña. Ahora la han vuelto por sí, sí. Es de este sitio. Se dedicó a estudiar una serie de estructuras con barras rígidas y tensores y gomas que se los llamaba espirales. Y otra de las cosas que estudió fue las grandes cúpulas, cómo organizar grandes esferas, y en su proyecto estaba el de cubrir incluso barrios completos para ahorrar energía y para hacer. Era un señor que cada vez que se ponía a pensar inventaba algo. Es uno de esos personajes excepcionales. Y entonces, bueno, pues esa es una de las pocas utilizaciones en la arquitectura, que la verdad es que hay muchas, eso sí lo seguro. Bueno, igual que hemos cogido esa forma, podemos haber cogido estas. Ahora ya, estas ya sí que van a una de las formas como los hexágonos, que tienen las tortugas, los panales, las pompas de jabón cuando las aprietas, cuando los círculos se aprietan, se forman hexágonos. Y esto es lo que les ocurre a las abejas. Intentan hacer cilindros, pero como se tienen que apretar unas a otras para conseguir aprovechar las paredes de las demás, al final terminan haciendo hexágonos. Las espirales aquí vuelven otra vez a aparecer los números de Fibonacci. Esto sería ya para 5 sesiones más. Las espirales en las galaxias, en las grandes tormentas. La espiral, para lo que sirve también, esto es una mariposa, para poder coger algo que está lejos, pero claro, si después eso lo lleva colgando, se iría dando trompazos contra todo. Necesita recogerlo. En los crecimientos, la hélice, que sirve para agarrar, claro, como las plantas se agarran formando hélices, o como el mono, como los tornillos sirven para agarrar. O sea, hay un autor que dice que si ahora mismo desaparecieran todos los tornillos del mundo, el mundo sería plano. O sea, todas las casas se quedarían completamente chapadas. El tornillo es el que lo mantiene todo. El cono, que sirve para protegerse y para atravesar, para incidir, algunos se utilizan, pero no solo para eso, sirve también para ser más alto. Para ser más alto y ser más resistente. Fijaros, este es el castillo de Heidelberg, que es cilíndrico, y se le ha desplomado una buena parte. Claro, si tú no puedes hacer una cosa cilíndrica y elevarte hasta donde quieras, porque los pesos al final te hacen hundirte. Fijaros cómo en la torre de Tosal, el castillo de Tosal, en lugar de ser cilíndrica, tiene forma de cono truncado. Va perdiendo grosor. Eso le permite que la base pueda sustentar mucho más peso. La onda sirve para transmitir, así es como se transmiten los movimientos, cómo se transmiten, o cómo Gaudí nos intenta dar la sensación de movimiento en un edificio. El fractal, que serviría para colonizar, para que una cosa se pueda repetir a escala más pequeña. Fijaros cómo esto que veis aquí, esto es la romanesa. Una columna entera tiene la misma forma que una de las partes esta que está aquí. Y una de esas partes tiene la misma forma que una de estas que está aquí. Eso lo vais a ver un poco mejor con el siguiente ejemplo. Es una fotografía de un árbol que se dice. Esto estaba por ahí por el Cabo de Huerta. Pero resulta que eso no era el árbol. El árbol era, esto de aquí que veis aquí, es esta parte del árbol. Pero es que eso tampoco es el árbol, aunque os parezca. Esa parte de ahí era esta parte de aquí, del árbol. Y eso tampoco lo era. Que era un cuadro ahí, es que aún venía el árbol completo. Esto que veis aquí era simplemente esta rama. Es decir, es cuando un ser vivo hace que una parte de él tenga la misma forma que todo el completo. Y es una manera de poder colonizar el espacio, poder rellenar todo el espacio, a la vez dejando hueco para que entre la luz y para que puedan entrar las cosas que a mí me interesan. Es dejar hueco, pero a la vez rellenar todo el espacio. Y después las dos últimas formas, que también Gaudí las utilizó, la parábola y la catenaria. La catenaria es coger la curva que se construye una cadena que tenga un cierto peso. La coges de aquí, se forma eso es lo que se llama una catenaria. Pero habéis sido cuenta de que si esa cadena se aguanta únicamente
de ese punto de aquí y de ese punto de aquí, si él cogía y le daba la vuelta, todo el peso de la cadena descansaría sobre esos dos puntos. Entonces, ¿qué pensó? Pues que era la curva ideal para después poner pesos encima y que pudieran aguantarse. Todo el peso que yo colocara encima iría, todo el peso de esto iría hacia, si esto es una catenaria, hacia este punto y hacia este. Eso lo que le hizo fue poder hacer construcciones de más de 150 metros sin ningún pilar, simplemente con curvas. Eso hasta ahora no se había experimentado. Aquí tenéis el caso contrario, la catedral de Palma de Mallorca, que necesita unos contrafuertes enormes para poder aguantar las paredes. Si no, el peso de arriba, de toda la parte superior, haría que eso se abriera. En cambio precisamente la forma de las catenarias hace. Aquí acabo y, si me permitís, me he pasado un pelín nada más, pero me vais a permitir que haga un pequeño epílogo para despedirme. Aquí vuelve a aparecer el cuadro de Jasper Johns. Cosas que me he ido encontrando durante todo este tiempo. Me he pasado bastantes horas con el ordenador, cogiendo cosas de internet y algunas de esas cosas que también me ha mandado Dani. Entonces, cosas que me han parecido curiosas. Esto es un ejemplo de cómo traer de los pelos algo y llevártelo al sitio. Se dice, cuenta que los números hindúes tienen esa forma porque son la misma, cada número tiene la cantidad de ángulos que representa. En unos tiene un solo ángulo, en otros tiene 2, 3. Claro, está sacado un poco de los pelos porque, claro, el 9 tiene 9 ángulos porque lo estoy retorciendo hasta que se me sale el 9. En algunos casos cuento los ángulos interiores y los exteriores, y aquí, ¿por qué no cuento este? Mira, porque cuando he llegado a 7 ya tiene bastante. Pero bueno, es algo entretenido. Lo intentaremos hacer mejor. Y es que se nos ocurren cosas, en muchas veces nos ocurren cosas como creo que el profesor le puso un 0. Aquí está bien escrito, ¿eh? O sea, el tío se ha echado un buen rato y dice, aquí está. Y algunas cosas que esto venía a punto del informe PISA. Eso de que no sé si tiene mala dice que si tendría algo. La verdad es que Jorge tiene un humor muy agudo. Otros personajes que también aparecen por ahí con los números. Aureli se está enseñando a perro imbéciles. Y yo he sido, ¿qué es? O Mafalda, que también se mete con los problemas los problemas escolares. Y ni siquiera nos tenemos las nuevas tecnologías. Ahí tenéis una serie de instrumentos que no son tan nuevos, hojas de cálculo, libros, pero también tenemos calculadoras. Tiene memoria. Este es un poco más fuerte. Y a pesar de todo nos quiere. Fijaros bien lo que nos han puesto ahí en la pintada. 12. Y fijaros bien. Iban a matemáticas. Pero ojo, una de las cosas que me gustaron fue el pie de foto. Eso de matemáticas. Síndrome de Estocolmo. Y ya estamos acabando, os vuelvo otra vez Jasper Johns con lo de la fijación por los números. Ha hecho una serie de no sé cuántos cuadros, pero no solo los americanos hacen cuadros por los números. Fijaros, chumi chumi.
haciendo lo mismo, mira, perdón, y con 4. Y ya, no voy a acabar sin. No me parece porque soy de matemáticas. Pues eso ha sido todo. Si hay alguna pregunta y... a la ministra de la Vivienda, lo de la espera, porque es mayor volumen en menos superficie. Los 35 metros, sacan el espera ya. No, para los que... Para